Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hola amigos y bienvenidos a Palabras de Vida. Estamos viendo el tercer parte de Construye un arca, caminar en madurez. Entonces estamos estudiando el libro de Génesis capítulo 6 versículo 15, donde Dios dio dimensiones del arca de 30 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. 30 nos habla de madurez. Y el arca de Noé estaba dividido en 3 niveles. Y a través de la palabra de Dios tenemos lo que se llama triadas, donde hay grupos de 3 y estos tienen significados espirituales que vamos a ver en un momento. Pero ¿qué significa el número 30? El número 30 nos habla de madurez. Veamos, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando José tenía 30 años de edad, él entró en autoridad y responsabilidad sirviendo a Faraón, siendo el segundo en Egipto. También en Números capítulo 4 tenemos los sacerdotes que entraron en servicio, los levitas, a la edad de 30. Y también Jesús a la edad de 30 entró en el ministerio. Entonces 30 nos habla de madurez. Y este madurez tiene etapas o niveles conforme la palabra de Dios, según la palabra de Dios. Y esto también podemos ver en 1 de Juan capítulo 2, versículos 12 a 14, donde la palabra de Dios nos habla de hijitos, de jóvenes y padres. Ahora es interesante que los hijitos conocen que son salvos. Y los jóvenes, dice Juan, son fuertes porque tienen la palabra de Dios, son fuertes y han vencido al enemigo. Y los padres han conocido al Padre desde el principio. O sea, ellos tienen una relación muy íntima con el Padre. Ahora, estos 3 niveles también podemos ver un paralelo en el tabernáculo de Moisés. Y tengo aquí, le voy a mostrar el tabernáculo de Moisés. Entonces usted puede ver como un vallado, una cerca de color blanco de lino, y puedes ver un grupo de personas. Hay varias personas que están adentro en el primer lugar, que se llama el lugar altrio. Luego usted puede ver un tabernáculo que está tapado o cubierto, totalmente protegido. Y puedes ver que hay otro compartimento o sección que se llama lugar santo. Y luego hay un lugar poquito más pequeño que se llama lugar santísimo. Y puedes ver que hay una nube sobre ese lugar santísimo. Ahora, 3 niveles. Entonces vamos a comparar esos 3 con los 3 niveles del arca de Noé, los 3 niveles del tabernáculo de Moisés con los 3 niveles de Juan. Entonces vemos que ahora, para explicar, cuando llegamos a los pies del Señor, somos salvos, somos protegidos por el Señor, hemos sido comprados por su sangre, hemos sido trasladados del reino de tinieblas al reino de luz. Entonces, cuando hablamos de tipos o sombras, no estamos hablando de algo perfecto, pero algo que nos da una idea. Y lo que quiero que vean con el arca de Noé, de que el número 30, ese arca representa madurez. Y básicamente es esto, que son los maduros en el Señor que sobreviven o pasan por las tormentas, que son guardados. Vamos a explicar eso en un momento. Y cuando pasamos al tabernáculo de Moisés, ¿qué es lo que vemos? Vemos en el primer nivel, hijitos. Pero los hijitos, espiritualmente hablando, ¿dónde están? Están expuestos al sol, están expuestos al viento, a la lluvia. Pero cuando usted ve el tabernáculo, totalmente está tapado. Y en el primer parte o la primera sección, el lugar santo y el lugar santísimo está protegido. Eso es muy importante. Ahora, hay otro aspecto también de estos niveles de 3 que podemos ver en la parábola del sembrador. Entonces la semilla es sembrada y hay una cosecha del 30 por 1.
Luego hay otro que es una cosecha de 60 por 1 y luego el 100 por 1. Entonces, vemos a través de la palabra ya mucho más, pero por el tiempo eso es suficiente. Usted puede ver que hay niveles de crecimiento y niveles de madurez. Ahora vamos a la palabra de Dios y porque vamos a ver algo acerca de los hijitos o los niños, espiritualmente hablando. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 que dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque versículo 3 dice: aún sois carnales. ¿Por qué? Porque hay entre vosotros celos y contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Ahora, es importante ver que cuando uno llega al reino de Dios, no viene como una persona perfecta. Entonces, viendo una vez más el tabernáculo de Moisés, podemos ver dónde está el campamento, que eso es como el mundo. Y uno entra por la puerta, que usted puede ver esa puerta de colores, esa cortina, y uno entra en el lugar altrio. Entonces, el hecho que usted entra espiritualmente en el lugar altrio es como entrar en el reino. Pero hay muchas cosas que Dios tiene que hacer con nosotros. Podemos decir que hay mentalidades, pensamientos, bueno, muchas cosas que Dios tiene que cambiar en nosotros. Pero eso es parte de la vida cristiana, ese crecimiento y esa madurez. Muy bien. Ahora, Pablo dice algo interesante, mostrando ese nivel de crecimiento en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. 1 Corintios 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, hay una aplicación natural, pero también la aplicación espiritual. Entonces, es tan importante viendo el tabernáculo de Moisés, ¿dónde está la protección? En la madurez. Saliendo de esa etapa espiritual de hijitos y entramos en esa etapa de jóvenes por medio de la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que nos lleva de gloria en gloria. Pero tenemos que inquirir, tenemos que desear, tenemos que tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Pero el punto es esto, de hijitos a jóvenes. ¿Por qué? La palabra de Dios está en vosotros y sois fuertes y has vencido al diablo. Vea, si alguien ha vencido el diablo, está venciendo también la carne. Está haciendo hacer morir la carne en uno. Entonces, hay una diferencia. Lugar altrio, hijitos. Jóvenes, lugar santo. Ya Dios está haciendo un proceso de santificación y la santidad de Dios está siendo obrada en la persona. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque queremos construir nuestra arca espiritual. Un arca espiritual de crecimiento en madurez. Caminar con Dios, caminar en libertad, pero caminar en madurez. Tenemos que ir hacia adelante. Vamos hacia la perfección, como dice Pablo en Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Muy bien. Entonces, vamos ahora a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Esto es muy importante lo que Pablo dice aquí. En versículo 11, él está hablando del ministerio quíntuple, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que tienen esos 5 como propósito: perfeccionar a los santos, ayudarlos para la obra del ministerio, edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, los niños también son soplados por el viento, en la tempestad espiritualmente hablando, son soplados por comezón de oír y esta doctrina y nueva
¿cómo se dice? Novedad espiritual y no están arraigados en Cristo. Esos son los hijitos. Pero dice Pablo, dejamos eso. Yo dejé eso. Ahora he ido creciendo en el Señor y entramos en esa etapa de jóvenes espirituales. Entramos en esa protección del tabernáculo de Dios, donde ahí Dios está desarrollando su santidad en nosotros. Vean la diferencia. Hijitos y jóvenes. Lugar atrio, lugar santo. Hijitos carnales y pleitos y disensiones y a mí no me gusta usted y usted me lastimó y ya me voy de la iglesia y me quedo solo en la casa o sea, son como berrinches espirituales. Esos son hijitos. Pero el joven, ¿qué dice la escritura? La palabra de Dios está en vosotros, eres fuerte. O sea, hay una transformación por medio de la palabra de Dios que ha ido cambiando, que ha ido transformando y hay un crecimiento espiritual en el Señor. Y luego tenemos los padres. Y los padres son como el 100 por 1, ya tienen una madurez e intimidad con el Padre. Y es algo interesante lo que dice Génesis capítulo 26 acerca de Isaac. Isaac sembró en tierra de los filisteos en una sequía, obedeciendo al Señor, sembró y cosechó el 100 por 1. ¿Y qué es lo que dice Pablo acerca de eso? De Isaac. Bueno, en Gálatas capítulo 4, versículo 28, él dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que nuestro ADN espiritual es un Isaac, un 100 por 1. No somos gallinas, somos águilas. Somos llamados por Dios a volar en las alturas. Es decir, somos llamados por Dios de crecer de hijitos 30, jóvenes 60, a padres espirituales o Isaacs espirituales el 100 por 1. De sembrar y cosechar. Dios sembrando en nosotros y Él recibiendo el 100 por 1. Entonces, hermanos, construye su arca. Camina en madurez en el Señor. Los 3 niveles, el 30, ¿verdad? El 30 codos de alto, los 3 niveles, ahí está la protección y podemos verlo en el aspecto del tabernáculo de Moisés con un poquito más claridad. Sí, los hijitos son salvos, pero lo que estoy diciendo que en la tempestad, cuando vienen los vientos espirituales, cuando vienen las presiones, ellos son tirados por doquiera de cualquier viento de doctrina. No hay estabilidad en ellos. Son para arriba, para abajo. No tienen raíz, no tienen un ancla para su alma. Pero los jóvenes sí han encontrado ese ancla en el Señor. Hay una transformación, hay crecimiento espiritual. Y luego los padres han ido detrás del velo, que puede ser un tema más adelante, y están en esa intimidad con el Padre. Pues espero que esta palabra te ha sido de mucha bendición. Y si te ha gustado esto, por favor, pon un like. Y también si no has suscrito a este canal de YouTube, hágalo por favor. Eso nos ayuda para que la palabra de Dios puede ir por muchos lugares también. Gracias y Dios te bendiga.